Buenas tardes chicos, les habla su profesor Henry Ruiz. En esta oportunidad para el curso de razonamiento verbal vamos a tratar el tema vicios del lenguaje. ¿Ya? Recuerden chicos que tienen que resolver la actividad que se les manda ya en la plataforma o ya en caso que no puedan me lo envían al WhatsApp. Y eh, recuerden que también les dije que iba a revisar cuadernos, solo algunos me han presentado, bueno ya corre bajo responsabilidad de cada uno, ¿ya? Miren chicos, ¿qué son los vicios del lenguaje? Los vicios del lenguaje son aquellas formas de construcción o empleo del vocabulario que se usa de manera inadecuada, ¿ya? Tanto al escribir o al decirlas. Entonces, todos esos usos recurrentes que nosotros hacemos uso, ¿ya? Que son muy frecuentes incluso en los diarios, en la prensa o en nuestra vida cotidiana, y que se hacen constantes, por ejemplo, la redundancia, las frases anfibológicas, la falta de concordancia, ¿ya? El uso de arcaísmos, o las muletillas mismas, todo ello se considera vicios de lenguaje. ¿Cuáles son los vicios de lenguaje que vamos a estudiar? ¿Ya? Es el barbarismo, el solectismo, la anfibología, la monotonía, la cacofonía y la redundancia. Hay más, pero en esta clase vamos a abocarnos a estudiar estos 6 vicios. ¿Estamos? Miren chicos, primer vicio, el barbarismo. El barbarismo es el defecto o mal hábito que consiste en pronunciar o escribir incorrectamente las palabras, ¿ya? Y a veces nosotros lo hacemos porque lo desconocemos simplemente. Por ejemplo, es muy común escuchar la palabra columbio, perdón, columbio, ¿verdad? Con B, cuando esta forma es incorrecta. Lo correcto es columpio, con P. ¿Ya? O por ejemplo, lamber, ¿verdad? O empréstame, es muy común incluso en el aula, ¿no? Empréstame tu cuaderno. Y lo correcto es préstame, nada más, ¿no? O dijiste, ¿verdad? Los verbos en segunda persona, en indicativo, no se pronuncian con esa S final, ¿no? No se puede decir bailaste, jugaste, ¿ya? No, jugaste, bailaste, dijiste, ¿ya? Sin esa S. Nadies. Obviamente el pronombre nadie no se puede pluralizar porque sería un contrasentido, ¿verdad? Está mal, ¿verdad? Expresiones así, está mal es lo correcto. Aeroplano, ¿verdad? En vez de aeroplano. Aiga, ¿verdad? Es un arcaísmo, en vez de haya. Vertir, en vez de verter, y así, ¿no? Orzuelo. Entonces, esos términos que nosotros decimos más mal o escribimos mal, ¿verdad? Se consideran barbarismos. ¿Estamos? Entonces ahí lo correcto sería columpio, lamer, préstame, dijiste, etcétera. Ya ustedes lo completan. Siguiente vicio, chicos, tenemos el solectismo. ¿En qué consiste el solectismo? Se conoce como solectismo cualquiera de los errores o vicios que se cometen cuando se violan las reglas de concordancia, es decir, cuando hay falta de concordancia en una oración. ¿Ya? El primer vicio, el barbarismo, se da a nivel lexical, es decir, en una sola palabra. Pero en el caso del solectismo ya hablamos de concordancia. ¿Qué quiere decir concordancia? Cuando concuerdan las categorías gramaticales, los accidentes gramaticales. Por ejemplo, ejemplo sencillo. Cuando yo digo un sustantivo y un adjetivo, tienen que tener en concordancia de género y número. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero decir niño bonito, ¿verdad? Diré niño, ¿verdad? Masculino y bonito también masculino. Niño está en singular y bonito también está en singular. Es decir, hay concordancia. En cambio, si yo diría niño bonitas, ¿verdad? O niño bonita o niña bonito, ¿verdad? No habría concordancia. ¿Ya? Ahora, cuando hay este tipo de errores de concordancia o cuando no hay concordancia, estamos cayendo en un solectismo. Por ejemplo, cuando yo digo María está media dormida. Profesor, pero está bien. No, es incorrecto. ¿Ya? No se dice media dormida. Porque ahí media está funcionando como un adverbio porque está modificando a un adjetivo que es dormida. Lo correcto será María está medio dormida. ¿Ya? Ya que los adverbios son invariables. Siempre no va a cambiar de género. ¿Ya? Sería medio dormida, media, medio loca, ¿ya? Medio rayada, etcétera. Va a ser así, aunque le suene medio raro. ¿Ya? Siguiente, hubieron toros, también es una forma incorrecta de concordancia, ya que hubieron, el verbo haber está manifiesto en forma impersonal, ¿ya? Entonces lo correcto sería decir hubo toros, ¿ya? Acá, por ejemplo, los niños a quien hablé,
forma incorrecta del verbo relativo, porque si yo digo los niños, me estoy refiriendo en plural. Entonces lo correcto sería decir los niños a quienes hablé, ¿ya? Siguiente, es buena la aventura y el estudio. Estoy hablando de dos elementos, la aventura y el estudio, por consiguiente debe estar en plural. Son buenas las aventuras y el estudio, ¿no? O la aventura y el estudio. ¿Estamos? Tú volviste en sí, un error muy común, ¿no? Tú volviste en sí, o yo volví en sí, dicen, ¿no? Pero es una falta de concordancia, porque el pronombre sí está en tercera persona y el pronombre tú está en segunda, ¿ya? Entonces lo correcto es yo volví en mí, tú volviste en ti y él volvió en sí. Entonces en este caso sería tú volviste en ti, ¿ya? Siguiente, por ejemplo, dice el grupo llegaron bien. El grupo es un sustantivo colectivo y como sustantivo colectivo siempre está en singular, ¿ya? Entonces el verbo también debe estar en singular. Entonces lo correcto sería el grupo llegó bien. Chicos, entonces cuando hay faltas de concordancia, decimos que estamos cayendo en un solectismo. Acá he puesto unos ejemplos de solectismo. Ahí no debería decir en filología, sino solectismo. ¿Ya? Lo corrigen, por favor. Por ejemplo, de acuerdo a, ya es incorrecto. Lo correcto es de acuerdo con. De gratis, no, gratis nada más. En base a es incorrecto. Lo correcto sería sobre la base de. A cuenta de, no, por cuenta de. A objetivo de, no, con el objetivo de. Y así. Ya, acá tienen unos ejemplos de solectismo. Sobre todo, no debemos fallar en tener estos errores al momento que estamos en un ámbito formal, ¿no? Cuando escribimos un documento o cuando realizamos una actividad académica, ya debemos cuidar nuestra lengua. Sobre todo ahí, ¿no? Otro vicio del lenguaje, chicos, es la anfibología. Consiste en usar ciertas palabras o giros que originan confusión en cuanto a lo que se quiere decir. Es decir, son frases confusas, ya, no muy claras, que provocan ambigüedad. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo digo, el perro de mi novio está cerca de mi casa. El perro de mi novio está cerca de mi casa. Yo no sé a qué me estoy refiriendo con perro de mi novio. ¿Estamos? No sé si me refiero a mi novio o, o bueno, refiriéndose a una mujer, ¿no? Si la chica se refiere a su novio o está llamando perro a su novio, ¿no? O sea, ¿se refiere al animal o a su novio mismo? Entonces es una frase un poco ambigua, un poco confusa. O por ejemplo, la siguiente. Mariela persiguió a Laura por toda su casa. Mariela persiguió a Laura por toda su casa. Lo mismo, preguntamos, ¿de quién era la casa? Veamos bien, mira. Mariela persiguió a Laura por toda su casa. ¿De quién la casa? ¿De Laura o de Mariela? ¿Ya? Podemos hacer esas preguntas, ¿verdad? ¿De quién era la casa? ¿De Laura o de Mariela? No, no es bien claro, ¿verdad? Cuando yo digo, Mariela persiguió a Laura por toda su casa. No sabemos bien si la casa es de Mariela o si la casa es de Laura. Entonces una frase, una oración anfibológica, ¿ya? No está muy clara. O cuando yo digo, Julia vio a su amiga con su novio. Julia vio a su amiga con su novio. ¿De quién es el novio? ¿De su amiga o es de Julia y debe molestarse por ello? ¿De quién es, verdad? Julia vio a su amiga con su novio. No sabemos muy bien, la oración no es clara, ¿verdad? Leída así no sabemos si la novia, el novio, perdón, es de la amiga o es de Julia, ¿ya? Entonces es una oración anfibológica que deberíamos evitar, ¿ya? Porque crea confusiones, ¿no? De repente Julia se le escriben así, se molesta y todo. Siguiente, mi padre fue al coche de José en su auto. Mi padre fue al coche de José en su auto. ¿De quién es el auto? ¿De José o de mi padre? ¿No? Mi padre fue al coche de José en su auto. No sabemos, ¿verdad? El auto tranquilamente puede ser de José como puede ser del padre. ¿Ya? Entonces, ese tipo de oraciones debemos evitarlas, ¿ya? Porque no son muy claras, ¿ya? Son anfibológicas. Siguiente ejemplo tenemos la monotonía. Es la repetición constante de una misma modulación de la voz. Por ejemplo, la frase siguiente, ¿no? Mira, cuando yo digo, como decía el chavo también, ¿no? Siempre le dice que es inconveniente que le diga todo lo que dicen de él por las razones que te he dicho, ¿verdad? Ojo, no es redundancia, es monotonía. Es decir, una misma palabra
se repite en sus distintas conjugaciones, ¿no? Entonces provoca un mismo sonido, ¿no? Monotonía quiere decir un solo sonido, ¿no? O por ejemplo cuando decimos lo hospitalizaron en aquel hospital, ¿verdad? Monótono. Debemos emplear otros términos, ¿no? Lo internaron en el hospital o no sé, ¿no? O por ejemplo, come tu comida, ¿ya? Igual monótono. O decimos regálale un regalo, ¿ya? Obséquiale un regalo, ¿no? Buscar otras formas. Entonces, esas frases así que se usan una misma palabra solamente conjugada de otra forma, caen en monotonía y debemos también evitarlas. Luego tenemos la cacofonía, ¿ya? Este es el mal sonido que resulta del vicioso encuentro de consonantes. Produce un efecto desagradable para el oído. Claro, caco es desagradable. Yo decía coco, no, caco, ¿ya? Cacofonía, lo corrigen, porfa, ¿ya? Y eufonía es buen sonido, ¿no? Dicha sea de paso. Por ejemplo, cuando yo digo la alma, la aria, la aula, la águila, la H, ¿ya? Produce mal sonido. ¿Por qué razón? Porque junto dos vocales tónicas iguales. Es decir, la es vocal tónica y a, alma, también es vocal tónica. Entonces por eso suena mal, ¿verdad? Lo mismo con la aria, ¿verdad? Vocal está vocal tónica, la que lleva la mayor fuerza de voz, y está también vocal tónica, suena mal, ¿no? La aria, la aula, la águila, dos vocales tónicas suenan mal. Por eso se debe cambiar el artículo, ¿no? Por el alma, el aria, el aula, el águila y el hacha. Sería más eufónico, ¿no? Mejor sonido. ¿Ya? O cuando tengo sonidos repetitivos, ¿no? Tómate un té para aliviarte, ¿no? Para parar, pasa para allá, igual, ¿no? Sonidos repetitivos, reiterativos, que causan, producen un sonido desagradable. ¿Estamos? Siguiente, chicos, tenemos la redundancia, ¿no? Y este es el uso de toda una palabra o de enunciados que reitera de forma innecesaria, ¿no? En vez de esclarecer, ya se hace innecesario. Por ejemplo, lo vi con mis propios ojos, ¿verdad? Redundancia. Puño cerrado, igual es un término redundante porque puño ya, dentro del concepto de puño está las manos cerradas, ¿verdad? Hemorragia de sangre, toda hemorragia debe ser de sangre, sube para arriba, baja abajo, cállate la boca, ¿ya? Todos esos términos o esos enunciados serían redundantes. Ya chicos, ahora ustedes van a tener que hacer estos ejercicios, ¿ya? Y me lo envían al foro, ¿estamos? Por ejemplo, le voy a dar con las dos primeras. Tengo redundancia. ¿Cuál es redundancia? A ver, vimos un cuadro en el salón que estaba mal pintado. Tu hermana está media loca. No hay nadie en casa. Guarda tu mochila en el aula. Lo vi. Le vino una terrible hemorragia de sangre. Esa es, ¿verdad? Esa es una redundancia. ¿Estamos? Cacofonía, mal sonido. ¿Ya? ¿Cuál sería? A ver, vimos un cuadro en el salón que está mal pintado, ¿no? Eso no es. Tu hermana está media loca, ¿no? No hay nadie en casa. Guarda tu mochila en la aula, no, ¿verdad? Sería en el aula, porque el aula produce un mal sonido, ¿no? La aula. Entonces, esa es, ¿no? La B. Entonces, chicos, ustedes ya hacen la anfibología, ya la monotonía, el solectismo y el barbarismo y me lo envían al foro. Eso es todo, chicos, muchas gracias. También tienen estos ejercicios, ¿ya? Acá, por ejemplo, hay términos que están mal escritos, por ejemplo, engrampador, beterraga también está mal escrito, ¿ya? La águila y así, ¿ya? Ustedes detectan el error y lo corrigen. Bueno, chicos, eso sería todo, muchas gracias.